Buenos días con todos, hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto virtual. Amén, amén, hermano. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Así es, hermanos. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Es su escudo, la roca mía. Es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí, Señor. Con
derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Una vez más con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres el escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Eres libertador. Tú eres, Señor. Mi libertador. Sí, Señor. Nuestro Señor es nuestro alto refugio, nuestra fortaleza. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor, como nos dice en su palabra, que la obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cantemos. En hermano, amén. Aquel quien la buena Y el obra hombre empezó. Aquel quien la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin parar, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó. Aquel
fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Apreciados hermanos, buenos días, un abrazo fraterno a la distancia. Continuamos con la serie llamados a reconstruir con una buena planificación, es el tema de hoy. Nosotros siempre somos, como dice la Biblia, embajadores de Cristo, a quienes se les ha encargado la palabra de reconciliación y el ministerio de la reconciliación. Vamos a Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. ¿Es importante la planificación? Sí, muy importante, porque tenemos un Dios de orden que nos dice que hagamos todo decentemente y en orden. Hermanos, dice así la palabra de Dios: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Son las palabras ya que Nehemías le dice a sus acompañantes estando ya en Jerusalén. Ya que Nehemías está en Jerusalén y estaba inspeccionando, ¿no? En un lugar para que él lleve a cabo la reconstrucción del muro. Pero veamos el versículo 11 del primer capítulo. Tengamos en cuenta, de ahí vamos a partir del versículo 11. Nehemías, en este versículo dice lo siguiente: te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y pide dos cosas en este versículo, hermano. Dice: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Fíjese. ¿Y por qué Nehemías pide esto? Si usted lee el versículo 12 del capítulo 2, vamos a entender que él sabía, o sea, él sabía lo que Dios le había dicho, lo que tenía que hacer. Dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea, hermanos, muchas veces nosotros vamos a orar por determinadas personas, y en eso Dios nos va a hacer entender que Él lo va a ayudar, pero el instrumento, el medio por el cual esa persona va a ser bendecido somos nosotros, sus hijos. Y eso es lo que había pasado con Nehemías. Él toma conocimiento, dice, en el mes de Quisleo, o sea, en noviembre, diciembre, ora a Dios, y en sus oraciones Dios le hace entender que él era la persona que iba a llevar a cabo la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Por eso es que ora de esta manera: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, delante del rey, se está refiriendo al rey. ¿Por qué? Porque Nehemías era un esclavo. Nehemías, o sea, no tenía vida propia. Su vida y todo lo que él pudiera hacer dependía del rey Artajerjes. Hermanos, los buenos deseos sin metas, dice, son eso, buenos deseos, ¿no?
sea, yo puedo tener un buen deseo en mi corazón, pero si no lo planifico, no trazo una meta, no tengo una meta, entonces solamente van a quedar en eso, buenos deseos. Las metas y los planes señalan el camino por donde andar. Y eso es lo que hizo Nehemías. ¿Quién es un planificador? Es alguien que planifica, o sea, traza los planos para la ejecución de una obra, hace planes o proyectos de una acción. Es como el ingeniero, ¿no es cierto? Usted lo lleva a un terreno, él primero lo va a medir, ¿no? Va a hacer los cálculos de acuerdo al tipo de construcción que usted quiera, ¿no? Va a hacer el cálculo de los materiales que va a emplear y de los costos y el tiempo en que él va a entregar la obra. Ese es un planificador. Pero acá en el ámbito espiritual, hermano, también, Nehemías en ese tiempo la revelación no estaba completa. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que dice Efesios. A veces nos olvidamos, hermano, y nos dejamos llevar por la situación y emprendemos muchas veces las cosas sin preguntar a Dios, sin consultar a Dios. Y él dice lo siguiente en el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Pablo nos dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hermanos, ellos son los que a través de ciertas personas se van a oponer, como sucedió acá. Usted va a encontrar la oposición, va a encontrar Nehemías en la reconstrucción de su obra. No pensemos que porque estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? No nos va a pasar nada. No. La reconstrucción en la vida familiar, en la vida matrimonial, siempre va a haber oposición. Siempre. Así que nosotros debemos estar preparados para ello. Entonces, hermanos, volviendo al versículo 11, Nehemías pide dos cosas, ¿no? Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. O sea, está pidiendo que Dios sea el que le conceda el permiso, que trabaje en el corazón del rey. Primer punto, el planificador depende de Dios. O sea, depender significa renunciar a su voluntad, ¿no? Para hacer la voluntad, en este caso, de Dios. Él renunció a su voluntad y dijo, todo lo puso en las manos de Dios. Y en el versículo 1 al 3 nos dice lo siguiente del capítulo 2, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Hermanos, del momento que Nehemías recibe la noticia del estado y la situación en que se encontraban viviendo, los primeros judíos, ojo, los primeros judíos que habían salido de la cautividad, porque Nehemías encabeza el tercer grupo. El primer grupo lo encabezó Zorobabel, el segundo grupo Esdras, ¿no? Entonces, Nehemías toma conocimiento de las personas, de los primeros judíos que habían regresado de la cautividad. Y como dice, estaban viviendo en gran mal, o sea, en la miseria, en la calamidad. Entonces, cuando el rey le pregunta, ¿no? ¿Por qué está triste tu rostro? Ya pasaron 4 meses. O sea, Nehemías ha estado orando durante 4 meses, ¿no? Y fíjese cómo comienza. ¿Quién es el que comienza a interesarse por el estado de Nehemías? El rey.
Ahora, muchos comentaristas dicen que los reyes de aquel tiempo no les gustaba ver a alguien triste porque para ellos era señal de descontento, de disconformidad de parte de los esclavos y los mandaban a matar. Pero la historia de aquel tiempo nos dice, otros dicen que la tristeza de Nehemías se debía a la situación, o sea, política, o sea, que iba a cambiar su pedido que iba a hacer al rey. ¿Por qué? Porque si usted lee Esdras, el capítulo 4, del 17 al 22, va a encontrar que pobladores, ¿no? Pobladores de aquel lugar, de Samaria, habían informado al rey, mintiendo, ¿no? Sobre la reconstrucción del templo, por ejemplo, que estaba haciendo Esdras. Y hermano, el rey suspende toda obra de construcción. O sea, Nehemías no solamente no contaba con nada, no tenía nada al alcance de su mano para la reconstrucción, sino que también tenía esta situación. O sea, el rey tenía que derogar ya un edicto antes promulgado para que él pueda llevar a cabo la reconstrucción del muro. Entonces, hermano, pero su petición del versículo 11 del primer capítulo, ¿no? Concede buen éxito a tu siervo y que le dé gracia delante del rey, estaba por hacerse realidad. ¿Qué podemos aprender de Nehemías? Oró con perseverancia durante 4 meses para una obra que se hizo en 52 días. Pero no solamente eso, hermano. La Biblia, en el capítulo 18, del versículos del 1 al 7, nos da una ilustración, dice, la parábola de la viuda y del juez injusto, ¿no? Un hombre que no temía a Dios ni a ningún ser humano. Así dice la parábola, ¿no? Y el primer versículo de esta parábola comienza diciendo lo siguiente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar o no desanimarse. Y muchas veces nosotros comenzamos con buen ánimo, ¿no? Orando 1 semana, 2 semanas, y muchas veces ahí quedamos. Pero el Señor Jesús nos dice, nos muestra esta parábola, ¿no? Dice, para orar siempre y no desanimarnos. Porque la viuda logra su cometido, logra lo que quería, que le haga justicia a este juez. Y la parábola dice que sí le hizo, ¿no? Por la insistencia de ella. Y eso es lo que a veces a nosotros nos falta. Debemos ser insistentes, perseverantes en la oración. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar a su tiempo, ¿no? Y ahora vemos a continuación en el versículo 4 del capítulo 2 de Nehemías el obrar de Dios en el corazón del rey. Fíjese lo que el rey le pregunta a Nehemías. Cuando él le dice, estoy triste porque esta es la condición de mi pueblo, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. O sea, Nehemías era un hombre de oración. Antes de pedir algo, ¿no? Él siempre oraba. O sea, de pedir algo a otras personas, ¿no es cierto? Hermanos, y Nehemías, en el versículo 5 al 8, vamos a encontrar lo que pide al rey. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Hermanos, fíjese,
Nehemías, eso nos lleva a pensar que Nehemías había planificado ya. Porque él está diciendo cuánto tiempo le iba a llevar, ¿no?, el reconstruir los muros. Y dice la Biblia que le agradó al rey enviarle a Jerusalén después que yo le señalé tiempo. Hermanos, hemos dicho que Dios es el que gobierna el corazón de los hombres. Y en Proverbios 21:1, en la Reina Valera, nos dice lo siguiente: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a donde quiere lo inclina. Los que, por ejemplo, han tenido la oportunidad de ver o de regar una chacra, sabe cómo se hace cuando viene, ¿no es cierto?, de la fuente principal, o sea, de la laguna o de otro sitio, del pozo donde se saque el agua, y cómo el que encargado de regar, ¿no?, distribuye el agua, ¿no? Distribuye el agua por los canales. A las finales, la intención es que riegue lo que él desea, ¿no es cierto? De igual manera, la Biblia nos dice que el corazón del rey y de todos los seres humanos está en las manos de Dios. Y Él es el que gobierna. Es por eso que Nehemías oraba así: concede buen éxito a tu siervo y que haya gracia delante de aquel varón. Hermanos, muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos cambien de la noche a la mañana. A veces queremos motivarlos, queremos que reflexionen, los cuadramos, etcétera, etcétera. Pero hermano, el único que transforma, el que gobierna el corazón del hombre, es el Señor. No hagamos algo que nosotros no podemos llevar a cabo. Yo sé que nos gana a veces ¿no?, el carácter, pero la Biblia nos dice que Dios es el que gobierna el corazón. En los días de Salomón, los reyes poseían autoridad absoluta y a menudo se consideraban dioses. Este proverbio muestra que Dios, no los gobernantes terrenales, tiene la autoridad final sobre la política mundial. A pesar de que no se han dado cuenta, los reyes más poderosos de la tierra han estado siempre bajo el control de Dios. Si vamos a Isaías capítulo 10, versículos 5 en adelante, vamos a ver cómo Dios usa a los asirios, ¿no?, como instrumento de disciplina para su pueblo. Voy a leer solamente el versículo 5, ustedes ya lo leen hasta el 8. Dice así: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Se está refiriendo a Israel. O sea, Dios disciplinó a Israel a través del ejército, ¿no?, del rey asirio. O sea, Dios siempre gobierna el corazón de los seres humanos, aunque muchas veces ni se enteran, ni se dan cuenta. Hermanos, el rey de Asiria es el ejemplo de un rey que Dios usó para su propósito, que fue la disciplina para Israel. Pero no solamente eso, hermanos, sino que cuando uno depende de Dios, Dios financia todo. Y eso lo podemos ver en los versículos 7 al 8 del capítulo 2 de Nehemías. No solamente su petición quedó ahí, sino que continuó y dice así: además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asap, guarda del bosque, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Fíjese, ¿qué le está diciendo cuando para que me franqueen el paso? O sea, pidió que el rey le mande con protección hasta Judá.
Porque como vimos la semana anterior, del lugar donde estaba Nehemías hasta donde estaba Jerusalén, ¿no? La ciudad de Judá, había 1300 kilómetros de distancia. Y la Biblia nos dice, o sea, los comentaristas, los estudiosos de la Biblia, dice que el gobierno persa estaba dividido en satrapias, o sea, ¿no? Y por eso es que se dice que el gobernador de cada lugar era un sátrapa, ¿no? O sea, era como una provincia, estaba dividido en provincias y cada provincia tenía una autoridad. Entonces, y había mucho peligro también para llegar. Entonces, él le pide protección. Fíjese, ¿qué es lo que el rey le concede? Protección. También le da madera. O sea, hermano, y lo lindo de esto es que Nehemías le da el crédito, le da la gloria al Señor. Porque él no dice, ¿sabe qué? Es por mis gestiones, ¿no es cierto? Es por lo que yo me atreví a pedirle al rey, sino que dice así, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Quiere decir que Dios no solamente puso en el corazón de este hombre el que lidere la reconstrucción de los muros de Jerusalén, sino que también le da los medios, o sea, Dios financió todo. Protección para que llegue y la madera que él necesitaba para hacer la reconstrucción. Como segundo punto, hermanos, el planificador involucra a otros. Muchas veces encontramos personas que quieren hacer las cosas solos. Y eso no es así. La Biblia nos dice que el planificador tiene que observar y hacer los cálculos. Y Nehemías, en los versículos del 11 al 16, dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo iba, a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Un hombre que llegó en forma discreta, sin mucho aspaviento, como decimos, ¿no? O sea, llegó calladamente a Jerusalén y pasó varios días observando y evaluando cuidadosamente el daño de los muros. Después de ese tiempo de consideración y análisis, presentó su plan con determinación. Fíjese, lo primero que tenemos que hacer es observar, ¿no? Para hacer los cálculos. ¿Cuánto personal, material, tiempo? Hermanos, y la Biblia nos dice que nosotros, dice, debemos, antes de hacer algo, debemos hacer también los cálculos. Cuando queremos emprender algo, tenemos que hacer los cálculos. Que calcular. En Lucas 14, 28 dice, ¿por qué? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, nosotros debemos hacer los cálculos antes de hacer algo, sopesarlo, ¿no? Y una buena forma esto es teniendo lo que dice Santiago. Santiago, por ejemplo, a su destinatario le dice que siempre debemos tener en cuenta a Dios antes de hacer algo.
¿no? Que no tomemos decisiones, no digamos haremos esto, haremos lo otro, ¿no? Y a continuación pregunta, ¿qué es vuestra vida? Dice, ¿no es cierto? Y él mismo responde, ciertamente neblina. Están un tiempo acá, después desaparecen. Hermanos, siempre debemos tener en cuenta a Dios. Antes de aprender algo, pues tenemos que hacer los cálculos, ¿no? Como hizo Nehemías, observó, dice, cómo es la condición de los muros. ¿Para qué? Para ver, para hacer, sacar la cantidad de material, la cantidad de personas que iban a trabajar en ello y, sobre todo, el tiempo, ¿no? Porque él le había dado tiempo al rey. Le había dicho, inicio tal fecha y regreso en tal fecha. Hermanos, como segundo punto, el planificador involucra a otros para llevar a cabo la obra de reconstrucción. Y hermanos, eso lo vemos en los versículos 16 y 17. Dice así, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hermanos, ninguna tarea se lleva a cabo solo. Y hay algo que muchas veces nosotros nos cuesta compartir. También me costó en un tiempo a mí. Que es cuando nosotros somos un solo cuerpo, una familia. Nuestro papá es el Señor. Que a veces cuando tenemos algo que nos agobia, no lo compartimos. No estoy diciendo que nosotros tenemos que explicarle lo que nos está ocurriendo con detalle y todo, ¿no? Los hermanos, sino que pedir que oren, ¿no? Oren por nosotros. Yo recuerdo, mi hijo el menor estuvo más de 1 año y medio en una situación muy difícil para nosotros, que era un sufrimiento diario verlo en la situación que él estaba. Pero yo sí, hermano que encontraba, pastor que encontraba, le pedía que ore por mi hijo. Y me acuerdo mucho del pastor Julio Vilche, los que hemos tratado con él, saben que él sacaba su libretita y anotaba, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y acá, porque la vida cristiana no se vive solo. De igual forma acá, Nehemías involucró a otros para hacer la obra. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesús, para difundir el Evangelio, buscó a 12 hombres. No lo hizo solo, siendo el Dios encarnado. Buscó a 12 hombres para difundir el Evangelio. Y nosotros también, cuando se trate de hacer algo, tenemos que involucrar a otras personas. Pero no solamente eso, hermanos, sino también que Nehemías compartió la visión que Dios le dio. Y eso, cuando uno comparte la visión que Dios nos ha dado, eso anima, motiva a la gente. El versículo 18, Nehemías les dijo lo siguiente: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y la respuesta fue así. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ahora, imagínense. Nehemías le dijo, miren, bellos, Dios es el que me ha traído hasta acá. Dios es el que me ha dado todos los materiales que necesitamos, ¿no? Y el rey me ha autorizado para que yo haga esta tarea. Y ellos contestaron, dice, levantémonos y edifiquemos. Hermanos, es importante muchas veces que nosotros compartamos nuestro testimonio. Y he visto mucha gente que no le interesa no es que no le interese, sino que la prédica, eso, no. Pero un testimonio
A más de uno he visto que se tambalea y muchos han llegado a los pies de Jesucristo por el testimonio de un hermano o de una hermana. Hermanos, cuando Dios plantea una idea en su mente para realizar algo para Él, transmítala a los demás y confíe en el Espíritu, que el Espíritu Santo los impresione con pensamientos similares. Cuando es de Dios, cuando la obra es de Dios, cuando usted quiere hacer las cosas a la manera de Dios, entonces Dios va a respaldar ese deseo. Me hizo recordar, hermanos, y eso cuando yo lo comparto a muchos, digo, lo menos que les pasa es que les llama la atención que en una oportunidad así, cuando todos estábamos desconcertados y por la gracia de Dios nosotros ya habíamos reiniciado las actividades en forma virtual, le dijeron a otros siervos, le dijeron que me pregunten cómo había hecho yo en Coyique. Hermano, si yo no había hecho nada, solamente me puse a orar nomás. Porque yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer ahora si ya no nos comunicamos? Pues? Pero, hermanos, Dios nos va a llevar a cabo su obra y de la manera que nosotros no esperamos. Nos va a sorprender. Hermanos, cuando se alienta e inspira a otros, se trabaja en equipo y se logran las metas para el Señor. El pueblo le respondió como un solo hombre a Nehemías, después que le compartió lo que Dios había hecho, cómo había obrado para que él esté ahí, que había financiado la obra y que el rey le había autorizado, o sea que su edicto anterior de que había dispuesto que se paralicen toda obra de construcción, lo había revocado y le había dado un nuevo edicto a Nehemías. Los demás le dijeron, levantémonos y edifiquemos. Como tercer punto, hermanos, el planificador enfrenta la oposición. Nunca pensemos que porque estamos haciendo la obra de Dios, no va a pasar nada. A veces felizmente ya hace años que dejé de escucharla. Y eso me dio mucha inquietud y preocupación escuchar con hermanos que estaban en el seminario. Porque algunos decían, cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, está haciendo cada día lo que a Dios le agrada, no va a pasar nada. Y yo recuerdo que estábamos en una clase, ¿no? Y cuando este hermano explicó así, entonces yo me recuerdo mucho, le dije, me preguntó a mí el moderador que estaba en el aula, entonces le dije, si lo que el hermano está diciendo es cierto, entonces el apóstol Pablo nunca estuvo en el centro de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Porque nosotros la Biblia dice lo que él pasó, ¿no es cierto?, por predicar el evangelio. Y la Biblia dice que cuando nosotros vamos a hacer la obra de Dios, tenemos que estar preparados porque va a haber oposición. Usted quiere formar a sus hijos, usted quiere tener un hogar estable, una familia fuerte, quiere tener un buen testimonio ante la sociedad para la gloria de Dios. Va a encontrar oposición, mi hermano. No es fácil. No pensemos que ya porque estamos haciendo la cosa de Dios, todo va a ir bien, no. Leamos la vida de Pablo en las Escrituras. Hermano, versículo 10 dice, hay personas que se disgustan cuando alguien busca el bienestar de otros. Pero oyéndolo Sanballat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de Israel. Fíjese, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de Israel. Cuando Nehemías llegó a Judá, tuvo que enfrentar oposición. Fíjese,
Durante más de 90 años, los que se habían establecido en la región, cuando los judíos fueron llevados cautivos, se oponían a la reconstrucción de Jerusalén. Los reyes asirios en aquel tiempo, ellos se llevaban a todo lo que podía ser útil, ¿no? Porque también vendían como esclavos a los prisioneros de guerra. Ellos traían de otro lugar, ¿no?, gente con otras costumbres, otra religión, otra fe, para que vivan con ellos. Entonces, los que habían logrado escapar, ¿no?, y los que no habían sido llevados por alguna razón, se unieron y formaron sus familias. Eso es por eso es que el distanciamiento de los judíos con los samaritanos, ellos llegaron a formar parte de los samaritanos. Entonces, hermano, ellos son los que se oponían, inclusive levantaron un templo en el monte Gerizim, pero ellos pues tenían una mezcla de su religión, ¿no?, con la religión de los que se habían quedado. Por eso es que los judíos no los aceptaban. Recuerden lo que la mujer samaritana le dijo al Señor Jesús cuando él le pidió agua. ¿Por qué me pides agua a mí? Si samaritanos y judíos no se llevan. Hermanos, cuando trate de hacer la obra de Dios, alguien se opondrá, e incluso algunos desearán que fracase. Pero nosotros, como sabemos que la Biblia nos dice que habrá oposición, tenemos que estar preparados. Y en 1 Juan 3:13 nos dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, si el mundo nos rechaza, si el mundo, ¿no?, se disgusta con la vida, la forma como vivimos. Eso va a pasar. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. ¿Qué es lo que nos debe a nosotros hacer que nos mantengamos firmes? Saber que nosotros estamos haciendo la obra de Dios y que Él nos va a respaldar, como fue en el caso de Nehemías. Cuando nosotros hacemos las cosas de Dios, se presenta la oposición de una y mil formas. Pero ¿saben qué, hermanos? Saber que estamos haciendo la tarea de Dios. Yo hace muchos años, osadamente le dije al Señor: Señor, tú me hiciste entender que yo soy el líder de esta casa y que soy responsable ante ti por esta familia. Pero mira, yo me esfuerzo por hacer de la mejor manera. Pero inconveniente tras inconveniente, le digo. Y honestamente, Señor, a ti yo no te puedo ocultar nada, le digo, porque tú lo sabes todo. Y tengo ganas de salir corriéndole. Después de un rato me puse a leer la Biblia. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Fíjese, hermano, ellos ya habían logrado en los tiempos de Esdras que cese la obra de reconstrucción del templo. ¿Por qué? Porque habían escrito de esta manera al rey, que ellos iban a rebelar contra el rey. Y ahora vuelven, ¿no?, ellos a tomarlo de la misma manera, ¿no? ¿Os rebeláis contra el rey? Hermano, no solamente eso, sino que los ridiculizaron, diciendo que los muros nunca podrían reconstruirse debido a que los daños eran demasiado graves. Y en Nehemías 4:3 encontramos lo que ellos, cómo se expresaban, cómo se burlaban de los judíos. Dice: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará, ¿no? O sea, para ellos era imposible, pero por eso no dejaban de burlarse, de hacer escarnio. Pero, hermano, la respuesta de Nehemías fue contundente. Nehemías no le dijo que contaban con el permiso del rey.
fíjese, para reconstruir los muros. Solamente les dijo que tenía la aprobación de Dios y eso era suficiente. Versículo 20. O sea, lo hace con autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es el que lo ha enviado. Dios es el que está respaldando su obra. Porque ese lugar Dios había escogido para que viva su pueblo. Y en respuesta Nehemías les dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hermanos, siempre escucho decir, también yo lo digo, que para Dios no hay nada imposible. Eso es cierto. Pero hermanos, tenemos que depender de Él, esperar el tiempo de Él, que Él obre, como dice el Salmo 37:4, ¿no? Encomienda a Jehová tus caminos, espera en Él y Él hará. Esperar el tiempo de Él. No es el tiempo que nosotros a veces, como hemos visto sobre la parábola de la viuda y del juez injusto, ¿no? Dice, debemos orar siempre, sin desanimarnos, porque el Señor a su tiempo y a su momento va a actuar. No te desanimes ante las circunstancias, por más difíciles que parezcan, por más imposibles que creamos que son. Imitemos a este hombre. Oró 4 meses. Señor, concede buen éxito a tu siervo y que haya gracia delante de aquel varón, delante del rey. Dios es el que gobierna el corazón de los seres humanos. Nosotros tenemos que mantenernos firmes hasta que Él obre. Y dice, los que confían en el Señor, nueva fuerza tendrán cada día. Hermanos, para concluir, la reconstrucción con una buena planificación requiere depender de Dios, involucrar a otras personas y enfrentar la oposición confiando en Dios. Entonces, cuando veas el obrar de Dios en la vida de las personas a quienes pones cada día en su presencia, cuando veas tú que aquellas situaciones que te parecen algo imposible, cuando de repente el hombre te dice que no hay nada que hacer, acuérdate lo que el ángel Gabriel le dijo a María respecto a su prima Elizabeth, ¿no? En una cultura donde a la mamá de Juan el Bautista la llamaban la estéril, ¿no? Y dice que eso era como un estigma, una afrenta sobre ella, porque en aquel tiempo, en la cultura de aquel tiempo, la mujer se asumía que la mujer era la que no podía dar a luz y estaba bajo la maldición de Dios. Cuando el ángel llegó, Gabriel le dice a María, Elizabeth, tu prima, ya ha concebido, lleva 6 meses de gestación. Y seguro al ver el asombro de María, le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Nunca te olvides, hermano. Queremos ver la gloria de Dios. Dependamos de Él. Involucremos a otros sin entrar en detalle en las cosas que nos pasan, pero pidámosles que oren por nosotros. Dice, sobrellevar la carga los unos de los otros y enfrentar la oposición con la ayuda de Dios, confiando en el Señor.